Tema workflow. ¿Qué le dirías a alguien que recién arranca en el rubro? ¿Te bloqueas X cantidad de horas para el proyecto o empezás a trabajar hasta un determinado objetivo y no parás hasta que terminaste ese objetivo? Son dos enfoques totalmente distintos de un workflow que puede ser para el mismo proyecto. A ver, ¿estás pensando primero en cómo se va a ver o qué es lo que vas a decir? Que primero tenés que ver qué ideas tenés, qué personalidad va a tener, ordenarlo con palabras, encontrarle las cuestiones más sutiles y después ir a bocetar formas. Claro. Está muy normalizada la cuestión de, bueno, el cliente me pidió que haga tal, entonces hago tal, todo listo, y se lo entrego y no hablamos con el cliente en el medio, no hubo instancias de bocetos. Medio como que te mandás de una a pegarla de, bueno, por pura suerte la pego y eso es un riesgo. Sí, imagínate hacer todo el proceso de algo, entregarlo terminado y que te digan, no, esto hay que darlo vueltas. Hola y bienvenidos a Archivo Guardar Como, un podcast para creativos freelance. Hola, Caro. Bienvenida a un nuevo capítulo. Bienvenido, Gan. Bueno. Ahora voy a presentarte yo la carpetita, que la semana pasada me la presentaste vos. A ver de qué vamos a hablar hoy. Voy a decir de vuelta lo que dije la semana pasada. Si alguno tiene un tema o algo, una pregunta, una anécdota o alguna cuestión de la que le gustaría que hablemos en algún capítulo, puede enviarlo a nuestro DM de Instagram y lo consideraremos para ponerlo en nuestra carpetita. Ay, este tema, cómo le encanta este tema. Venir, le encanta el tema venir. Tema workflow. Ajá. ¿Qué le dirías a alguien que recién arranca en el rubro? Tema workflow. Igual, también, ¿no? Como que... Ok. ¿Qué le diría a alguien que recién arranca en el rubro en relación al workflow? Claro. Bien, está bueno. Está bueno. Hemos hablado igual un montón de eso. Me parece que estaría bueno a ver si encontramos algo distinto. Sí, yo tengo una idea de a ver, ¿qué es lo que a mí más diferencia me hizo en el proceso desde que empecé hasta ahora en lo que es el workflow? Que se habla bastante de este tema, de lo que voy a nombrar ahora, que son los sistemas. Tipo, armarse uno mismo sistemas de workflow que a uno le sirvan para acelerar los procesos, para ordenarlos, para uno estar cómodo con ese proceso desde que uno empieza hasta que uno concluye la producción de una pieza, de lo que uno está haciendo en su trabajo. Por ejemplo, en mi caso, qué sé yo como editor de video, de cada cliente tengo un proyecto madre, digamos, donde tengo los archivos que sé que voy a usar todos los videos, como tipografías, como algunas animaciones, como correcciones de color que yo sé que van repetidas en distintos videos, distintos recursos que hacen a la marca con la que yo trabajo en continuidad. Y ese proyecto madre es el primero que abro cuando voy a empezar un proyecto. Abro ese proyecto madre, lo vuelvo a guardar con otro nombre y yo ya ahí tengo todo ordenado, las cuestiones que sé que voy a necesitar para ese cliente. Por ejemplo, eso es un ejemplo de sistema que a mí me aceleró muchísimo el workflow, porque al principio, con la inexperiencia, lo que hacía era hacer las cosas, cada parte del proceso, todas las veces, de vuelta, tipo, importar las tipografías, importar las imágenes, armar las paletas de color. Y eso lleva un montón de tiempo. Afortunadamente me di cuenta relativamente rápido del tiempo que me estaba consumiendo eso. Entonces fui armando así en ese sentido. Y después, eso es un sistema que es mutable. Uno lo va también adaptando al momento en el que uno está, al cliente y tal. Pero bueno, la idea en general es eso. Tipo, y también vas mejorando. Tipo, de repente aprendes cosas nuevas del programa y... Claro, totalmente. Cosas. Totalmente. Sí, eso desde ya es lo que hace que esos sistemas vayan mutando. Tipo, antes había cuestiones que no consideraba que ahora son esenciales en esos sistemas. Y en general lo que yo hago es
particularizarlo lo más posible en relación al cliente. Porque no todos los clientes me requieren el mismo workflow, entonces cuanto más particular me arme yo la instancia cero de un proyecto, digamos, desde la cual empiezo, y más ordenado y mejor ordenado lo tenga, más fluido va a ser el trabajo. Sí, el tema de los sistemas es re clave y también uno los va construyendo a medida que va recorriendo. No sé cuántos sistemas habré hecho y he pasado. Sé que así como uno construye de repente una forma de presupuesto, bueno, también, y eso va variando, también el sistema, lo que vas encontrando como solución a distintas situaciones, o que incluso mejoran, agilizás el tiempo, bueno, un montón de cuestiones. Me parece clave y algo que sumo tal vez más sutil respecto a esto de los sistemas y en general lo que es el workflow. Para alguien que recién arranca, lo que yo le diría es, parece una boludez, pero le diría, anda paso a paso, porque está muy normalizada la cuestión de, bueno, el cliente me pidió que haga tal, entonces hago tal, todo listo y se lo entrego y no hablamos con el cliente en el medio, no hubo instancias de bocetos, no hubo instancias de pruebas, un ida y vuelta con el cliente, ¿no? Es como que se reinstauró, yo vi en muchos lados y últimamente en la semana esta que pasó, lo he visto también, esta cuestión de, bueno, fulanito me pide tal cosa y yo se lo entrego listo y vamos corrigiendo así, o tal vez ni siquiera. Y eso lo que hace es, primero, no permitir entrar al otro, porque al uno laburar solo y te lo entrego, no permitís entrar al otro, que el otro opine, y que está re bueno que el otro opine también. Está re bueno en el workflow que haya una comunicación fluida con el cliente y depende del trabajo, ¿no? No siempre es así, no es para todo. Pero me parece que un poco de eso sí se puede aplicar en todos. Y también lo que hace la cuestión de normalizada, esto de entregarlo todo de una, lo que no permite es que uno vaya tranquilo y acertadamente, o sea, como que no se permite esa cuestión, porque al no permitir que el otro entre, porque no escuchas ninguna opinión, el otro no te da ningún feedback ni nada, medio como que te mandás de una y ya sabes que algo te van a tirar abajo seguro si no hubo una instancia previa en donde hablaste con el cliente. Si no es como a pegarla de, bueno, por pura suerte la pego. Y eso es un riesgo terrible que perdés tiempo, perdés ganas, o sea, lográs un montón de una al repedo. Por eso digo, me parece que posta como algo que le diría a alguien es anda paso a paso, habla con el cliente, hace una primera instancia de escuchar al cliente, tomar nota, darle uno tipo ideas, pruebas, tipo tac, 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 hasta llegar al resultado final. Sí, el feedback es clave. Porque si no, trabajamos de más. Exacto, trabajar de más. Sí, imagínate hacer todo el proceso de algo, entregarlo terminado y que te digan, no, esto hay que darlo vuelta así, como... Es que hay re frustrante. Es que hay un montón de ideas así sociales muy instauradas de, bueno, como que es el diseñador el que sabe, entonces el diseñador lo hace todo de una y vos tenés que hacer lo que el diseñador dice. O incluso pasa con el cliente, que no, el cliente te dice lo que tiene que ser, entonces el diseñador se amolda a eso, ¿no? Como que se arman esos dos polos. Y en ninguno de esos dos polos se arma la cuestión de que haya una comunicación fluida y un intercambio de las dos partes, porque las dos partes tienen mucho para decir y para aportar. Y así es que uno encuentra un resultado y dice, creo este resultado y lo logré y a la persona le gusta gracias a, en el workflow, o sea, literalmente en el camino, bueno, no es workflow el camino, pero bueno, se entiende. En el proceso, intercambiar con el cliente. Claro, sí. Obviamente cada industria es distinta, hay algunas que requieren más feedback que otras, o hay instancias que requieren más feedback que otras, pero todo lo que hagamos de entrada y tengamos claro de entrada, ordenado previamente en una reunión hablando con el cliente, los límites de lo que vamos a hacer y esas cuestiones nos van a proteger de trabajar de más. Y en ese sentido, lo que decía de que cada industria es distinta,
también cada profesional es distinto y hay cuestiones del flujo de trabajo que son muy particulares. Esto lo decimos mucho en los capítulos, de que cada uno lo diseña a su medida, digamos. Porque, a ver, vos podés tratar de usar el sistema o el orden que otro te recomienda, pero siempre lo rico va a estar en que vos lo hagas a tu medida. En las cuestiones incluso más que menos tienen que ver, quiero decir, con la disciplina en sí. Por ejemplo, te bloqueas X cantidad de horas para el proyecto o empezás a trabajar hasta un determinado objetivo y no parás hasta que terminaste ese objetivo. Son dos enfoques totalmente distintos de un workflow que puede ser para el mismo proyecto. Tipo, para un creativo por ahí le sirve decir, bueno, hoy trabajo 3 horas, mañana trabajo 3 horas y pasado trabajo 3 horas, así. Y al otro dice, no, yo quiero lograr esta instancia del proyecto hoy y si tengo que trabajar 6 horas, 7 horas hoy en este proyecto, lo hago. Bueno, ahí esa diferencia, capaz están trabajando en algo muy similar, pero eso depende de la particularidad de cada persona. Yo particularmente hago ambas cosas. Digo, depende del proyecto. Hay proyectos en donde si son de varias semanas, ponele, me establezco ciertos bloques de tiempo en determinados días y hay algunos que por ahí que sé que los resuelvo en una jornada si me siento y digo, bueno, esto me pongo cuando lo termine paso a otra cosa y depende mucho del proyecto eso en general. Entonces eso, también ese tipo de sistemas por ahí no tienen que ver tanto con la cuestión técnica, pero tienen que ver con el enfoque que uno le quiere dar a su propio ritmo de trabajo, digamos. Sí, también uno cuando va creciendo y va recorriendo, cada vez afinas mucho más lo que es el proceso creativo, todo. O sea, de hecho, lo que yo ahora, no sé, lo que a mí me lleva ahora, no sé, una hora, tal vez antes me llevaba horas, porque tal vez me enroscaba pensando o probando cosas, y tal vez ahora me doy cuenta que, como decía antes, ¿no? Tal vez tengo que armar algo con lo cual yo estoy contenta y lo tengo argumentado, mostrárselo al cliente y hablar en base a eso. O sea, como que es muy, muy diferente lo que uno va recorriendo y aprendiendo, literalmente a medida que va recorriendo, porque si no es como que si decías siempre lo mismo, no, obviamente no va a haber algo distinto. Lo que decías de poner bloques de tiempo, yo también lo hago. No es que siempre lo cumplo al 100%, pero las veces que sí, me ha funcionado muchísimo. Sí me sirve, por ejemplo, poner en la agenda, bueno, tal día hago esto, abarco esto en este tiempo. Si no llego justo en ese mismo horario, bueno, dentro de ese rango horario lo hago, que no pase de ese día, tipo distintos referentes temporales con los cuales asegurarme que avanzo. Claro. Porque si no es como que uno... si no nos ponemos referentes así temporales, es como que la dejas ahí a que, bueno, voy avanzando un poquito. ¿Y qué pasa? Avanzas un poquito, después de cada 2 días avanzas otro poquito. Y medio como que dejas al otro esperándote. Claro. Se hace todo mucho más lento, más costoso, porque como que ya desde entrada lo haces costoso, entonces después resulta más costoso también. Así que eso de los referentes temporales me parece clave, súper clave. Referentes temporales y también relacionados o, digamos, articulados a objetivos dentro del proceso creativo. Tipo, bueno, hoy me dedico 2 horas a escribir guiones. Ponele. Porque sé que es una de las primeras partes del proceso. Bueno, tenés un bloque de tiempo y tenés un objetivo. Y tenés que escribir, no sé, ponele que querés escribir 4 guiones. Ponele, invento un número. Y capaz pasaron unas 2 horas y escribiste 3. Y bueno, me estiro 40 minutos más y escribo el cuarto. O al revés, o capaz que escribiste 4 en 1 hora y media y la otra media hora, bueno, la uso para otra cosa, pero a lo que voy es movible dentro de esos parámetros de tipo un espacio y un tiempo para un objetivo. Sí, otra clave que a mí me cambió la vida literalmente es lo que es forma, lo que es estilo, forma, cómo va a ser. Sí, ponele que haces un diseño y decís, bueno, qué forma va a tener y todo lo que tiene que ver con la forma de algo. Ponerlo en tercer lugar
A mí eso me cambió la vida, porque yo antes ponía la forma y todo lo que es diseño en primer lugar, tal vez me enroscaba un montón en buscar cosas para que quede la forma ya lista, que hace a lo que decía antes de no ir paso a paso, sino como de ya querer llegar a la forma y resolverla. Y perdía una cantidad de tiempo y me refrustraba, la pasaba re mal. Y yo veo que normalmente los creativos hacen eso, que ya quieren ir a la forma, a ponerle, haces un... No sé, estoy pensando justo en un diseño que estoy haciendo ahora con un colega, una mascota y de repente tenés que hacer el render y encontrar la materialidad. Y empezar por ahí es lo peor que puedes hacer, porque primero tenés que ver qué ideas tenés, qué personalidad va a tener, ordenarlo con palabras, encontrarle las cuestiones más sutiles y ordenarlo primero las ideas, aunque sea en bocetos, y después ir a bocetar formas. Claro. Posta que desde que descubrí eso, mi vida cambió un montón. Sí, ahí es re importante la cuestión de ordenar prioridades y tener claro qué cuestiones tienen que suceder primero en el proceso y qué cuestiones tienen que suceder después. Porque, digo, sí, es común el error de, porque tengo una idea de, qué sé yo, de la paleta de color que quiero usar, me meto de una con la paleta de color, pero en realidad eso tiene un montón de otros pasos previos que le van a dar el sostén y el encuadre y el lugar a esa paleta de color que me imagino. Yo como editor de video no puedo poner la animación de los textos antes que cortar y montar el crudo y corregirle el color y el sonido. La parte de la animación de los textos es mucho más divertida para mí. Pero si no hago lo otro primero, no tiene sentido que me meta con la animación de los textos. Aparte, lo que le pones de prioridad a la forma, por lo que no consideraste antes y por sí considerar la forma y todo lo que tiene que ver con la estética, después vas a tener que o empezar el trabajo de vuelta porque te vas a dar cuenta que te faltó algo o hay algún error, o es mucho más laburo. De hecho, lo estaba pensando también incluso en lo que es esto de edición de video, incluso cuando la gente va a grabarse, digo, que es la instancia previa a editar el video, ¿no? Claro. Digo, ponele, yo tengo clientes que graban sus videos, sus contenidos. Ir a crear el contenido pensando primero la forma que va a tener ese video, tipo el formato, por ejemplo, quiero que sea un video plano secuencia. Es un referente y nos sirve, pero estás pensando solamente a nivel de lo que cómo se va a ver eso. Claro. Y tal vez primero tenés que ver cuál va a ser el guión o qué tema querés hablar y si te conviene ese formato. Sí, todo eso que encima viene previamente a la edición de video, que también influye mucho. Digo, en cada cuestión que vamos a hacer se puede repensar esta cuestión de, a ver, ¿estás pensando primero en cómo se va a ver o qué es lo que vas a decir? Tipo, no es lo mismo. Empezar por el cómo va a ser esa cosa no sirve mucho, porque después vas a darte cuenta que tenías que ordenar otras cosas antes y que va más allá de cómo se ve. Lo que quieras decir y el enfoque que le quieras dar te va a dar la pauta de qué forma darle. Claro, no es al revés, tipo, la forma tiene que estar al servicio del mensaje que vos querés transmitir. Aunque por ahí la forma sea más divertida, más atractiva o trabajarla porque, no sé, te dedicas a lo visual y te gusta lo visual. En esa cuestión de prioridades y orden, digo, es un error muy común en el workflow, la cuestión de, bueno, después lo arreglamos en edición o después lo arreglamos en postproducción o, bueno, después vemos cómo lo resolvemos, no sé qué, como todos esos después vemos pueden significar una cantidad grande de trabajo extra y de quemada de cabeza que se resuelven con una mejor preproducción, tipo una mejor organización desde antes de qué es lo que vamos a hacer y con qué enfoque y a dónde y cómo también, pero desde ese lugar de planificación, preproducción, tipo, bueno, si estás pensando demasiado sobre la marcha, es muy probable que te pase eso y que no todo se puede resolver en producción, en edición. Iba a decir la misma frase, tipo, no es que la edición lo resuelve todo, no, para nada. De hecho, muchas veces tuve que yo volver a hacer algo, o sea, empezar de cero, porque lo que había hecho estaba mal o porque me doy cuenta de un error y bueno, tengo que volver a hacer, o sea, y lo voy a hacer, si eso va a hacer que quede mejor y que yo esté contenta con el resultado, lo voy a hacer de nuevo. Y lo mismo les sugiero a los clientes cuando hacen algo que
que no da, que no va o que quedó mal, bueno, a ver, es posible volver a grabar, es posible que le dediques un tiempo de nuevo a esto para que quede mejor, para que esté más armonioso con lo que vos querés transmitir, con esto que estamos hablando y esto estamos viendo. Bueno, siempre está esa chance de reformularlo, de rehacer la cuestión, si eso hace que uno llegue a un lugar mejor, obviamente. Claro. Si trato de ponerme en los zapatos de alguien de una disciplina distinta, digo, porque veo que casi siempre tendemos a dar ejemplos de situaciones que tienen que ver con la industria en la que estamos nosotros, pero qué sé yo, por ejemplo, si vos escribís texto y te largás a escribir tipo brain dump, lo que se dice, como tipo tiro todas las ideas en el papel, y después las edito y las pongo lindas y ordenadas, es un método válido siempre y cuando yo descargar lo que tengo en mi mente al papel o a la compu, digamos, previamente lo ordené con ese marco de referentes más simbólicos, digo, de qué quiero hablar, con qué enfoque, qué sé yo, porque si no es tipo, digo cualquier cosa, después por más que lo edite, si no le di un foco, va a ser como ¿cómo que se dice? ¿Cómo es el dicho? A la mona, por más que a la mona la vistan de seda, sigue siendo una mona. Sí, mona queda. Y bueno, básicamente después lo arreglamos en la edición. Es como una cosa así, como querer ponerle un moño a algo que no. Que se cae por todos lados. Claro. Eso es lo que sucede. O no sé, o ponele, vos querés hacer una obra de arte visual, tipo parte plástica. Bueno, capaz que a vos te sirve mandarte directamente a pintar o a dibujar así. Pero no sé, capaz que hiciste un trazo mal y ese no hay vuelta para atrás. Pero si te preparaste un boceto previo, lo ordenaste, pensaste la composición, todas esas cuestiones, después te mandás y bueno, vas a tener ese marco del que hablaba anteriormente. Sí, justo el arte, no sé si es que hay como un trazo mal. De hecho, a mí me pasó que cuando yo pinté alguna vez, tal vez usaba esos errores para continuar la obra, ¿no? Como que bueno, justo ahí. Pero tiene que ver con eso también, con usar lo que uno se equivoca y usar esos errores a favor. Es decir, che, tengo la posibilidad de reformular esto, tengo la posibilidad de, con esto que veo, bueno, lo hago mejor esta vez. Creo que eso es re clave y es re importante, porque si ya pretendemos que va a estar bien de una, es como que... De hecho, me ha pasado muchas veces, como dije, de publicar incluso un reel y borrarlo y volver a grabarlo y empezar todo de cero. Un carrusel que veo que tiene una falta de ortografía y uno diría, bueno, ya fue, lo dijo. No, che, si yo me estoy encargando de hacerlo prolijo y que quiero comunicar algo bien, no voy a dejar un error de ortografía. O sea, como que creo que también tiene que ver con la ética de cada uno. O sea, si al primer error decís, bueno, ya está, ya fue. Y medio como que no vas a crecer mucho, sí. Sí, hay errores que tal vez ameritan bueno, lo vuelvo a hacer, y hay errores que son más de, ok, lo tengo en cuenta de acá en adelante. Tipo, de hecho, depende de cada caso en particular. Hemos hablado bastante y hemos abarcado temas que son importantes en cuanto a qué enfoque darle al orden de un workflow, pero no quiero dejar de dar un consejo que por ahí es más técnico o más sí, técnico es la palabra, que tiene que ver con profundizar en tus herramientas. Porque sobre todo cuando se trata de software, digamos, de programas de compu, para editar, para dibujar, para diseñar, para lo que sea, o incluso si son herramientas físicas como las de un artista puede ser, si uno se limita a usar las herramientas que conoce y como las conoce, se pierde de la posibilidad de hacer más eficientes los procesos y tal vez hay cuestiones, a mí me ha pasado de que hay cuestiones que las hacía con un proceso y de repente me encontré con que había una forma de hacerlo o había un atajo que me lo resolvía en menos de la mitad del tiempo. Y digo, capaz que un proceso que antes me llevaba 2 horas, de repente me lleva media, porque no me limité a usar mi herramienta como ya la sé usar, sino que me preocupé de, ok, esto es una caja de herramientas que tiene 1.000.000 de posibilidades y que
seguramente hay costados que no conozco y que en general, sobre todo cuando son así como digo, software, programas, están pensados para que el proceso sea cada vez más fluido. Ahora me acuerdo un ejemplo ahora que, no sé, tenía que actualizar las imágenes de un video y eran muchísimas imágenes y generé todas las imágenes de vuelta con un nombre nuevo y después en el proceso en el proyecto los fui cambiando una por una las imágenes, bla, bla, bla. Y resulta que si agarraba la imagen y le ponía el mismo nombre que ya tenía en la carpeta, se cambiaba sola. Sí. Y podría haber tardado, no sé, 1/10 del tiempo que tardé por una boludez que era por desconocer mi herramienta, por no estudiarla, no practicarla. Y de eso me han pasado un montón y así he mejorado muchísimo en el uso de las herramientas porque eso es descubrir constantemente detalles nuevos que estaban ahí pero que yo no los conocía. Me estaba riendo porque es un guiño para mí, ¿o no? Al que le quepa ¿cómo es que se dice? Al que le quepa ay Dios. Al que le quepa el sombrero que se lo ponga, ponerle una cosa así era. Pero estaba pensando cuando decías todo eso y uy, todas las veces se me venía a la mente, todas las veces que venías al lado mío con el tema de Premiere, que yo lo uso Premiere para editar videos, pero Juan me enseñó, por sobre todo, todo básicamente lo que sé ahora, y él venía y me decía un montón de cosas, no, bueno, podés ayudarte con esto, ¿por qué no te ordenás este espacio? Y yo tipo, re desordenada, y como que hacía lo que podía, pero vos venías siempre a traerme una... Y yo después terminaba haciendo otra cosa. Bueno, nada, me dio gracia, te escuchaba y me acordaba eso y digo, qué hija de... Pero bueno, tipo, está bien igual que pase eso. Porque estamos hablando de consejos de workflow para alguien que recién empieza. Lo más probable es que al principio lo uses como puedas y sea un quilombo. Bueno, el tema es si después seguís en la misma. Por eso me reía, porque son cosas que vos ya me has dicho varias veces y que yo no las consideraba. No sé, que vos has hecho avances en ese sentido y has mejorado mucho en el uso de la herramienta. Yo he conocido gente que con capaz que, no sé, 4 años de experiencia diseñando, no sé, no usaba las capas de Illustrator, no les ponía nombre a las capas de Photoshop. Yo digo, ¿cómo trabajás así? Sí, me vuelvo loco. Y al principio lo haces. Al principio lo haces porque es como, bueno, estoy tratando de entender cómo funciona esto, pero... Sí. Nada, bueno. Sí, uno va aprendiendo. No es cuestión de derivar tanto en esto técnico, pero conocer tu herramienta y estudiarla. No te digo que te vuelvas un erudito porque son prácticamente infinitas esas herramientas. Pero siempre hay un costadito como para que ese proceso sea más rápido. Yes. Un shortcut, tipo combinaciones de botones. Sí, totalmente. Me han ahorrado horas. Sí. Y al final la mayoría de los programas usan los mismos encima, así que... Bueno, yo ya... Cualquier pregunta es bienvenida en comentarios, si quieren. Si, como dije al principio, si tienen algún tema del que les gustaría que hablemos, lo pueden compartir también en comentarios, en Instagram, donde sea. Seguimos recibiendo anécdotas y si alguno quiere participar del capítulo de noviembre o de diciembre, bueno, súmense, nosotros dejamos un formulario. Está toda la información en la publicación de Instagram, si no nos escriben y punto. Un capítulo con invitado por mes, por eso decía el capítulo de noviembre y diciembre. Va a haber más de uno, pero uno con invitado. Sí. Gracias por la aclaración. Bueno. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Adiós.